Muy bien, Primera de Corintios, hermanos, capítulo 1. Síganme con su vista, por favor. Voy a dar lectura. Vamos a continuar. Terminamos hasta el versículo 9 y ahora vamos a ir al versículo 10. Síganme con su vista. Voy a leer hasta el versículo 17, ¿ok? De primera carta a los Corintios. Dice: os ruego, dice, pues, hermanos, dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Dice, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros se ha bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque hasta ahí dejamos, hasta el versículo 17. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y vamos a continuar, hermanos, seguir viendo esta carta a los Corintios. Ahora, hermanos, estuvimos viendo la semana pasada, llegamos hasta donde Pablo comienza a exaltar, hermanos, la posición que tenemos nosotros en Cristo Jesús, esa posición que tenemos delante de Él, y que por medio de esa posición debemos vivir vidas que agradan al Señor, porque no somos ahora cualquier persona, tenemos una posición en Cristo y también somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, lo que le estaba diciendo Pablo a la iglesia de Corinto. Ahora continúa Pablo hablando acá, hermanos, acerca de el tema, ¿verdad?, que estaba pasando, un problema que había en la iglesia de Corinto. Era de que ella es la única iglesia donde le menciona esto, ¿verdad?, de las divisiones, ¿verdad?, que había, no, ¿cómo podemos decir? Estaba la iglesia, en realidad estaba la iglesia ahí, pero cada uno tenía a alguien como referente, ¿verdad? Algunos decían que ellos eran pablistas, ¿verdad? Hay otros que decían que eran pedristas, ¿verdad? Y diferentes tenían a alguien como referencia, como líder, ¿verdad? Y decían, yo soy de él, no, yo soy de este otro, no, yo soy de este, y así, ¿verdad? Algunos que estaban correctos decían, yo soy de Cristo, ¿verdad? Pero a otros, ¿verdad?, tenían divisiones. Entonces, cuando vemos aquí, hermanos, Pablo comienza, ¿verdad?, hermanos, a hablar acerca de corregir ese problema ahí en la iglesia de Corinto, ¿ok? Así que vamos, hermanos, vamos a entrar, ¿verdad?, a este tema. Ahora, tenemos que, para poder entender nosotros, hermanos, a los corintos, para poder entender, hermanos, lo que es, tenemos que ver nosotros acerca de la historia, ¿ok? Si ustedes saben que los corintos estaban muy cerca de Atenas, tenía mucha influencia, era de Grecia, ¿ok? Los griegos, ustedes saben que ellos tenían como referencia, eran mucho por la sabiduría, por la filosofía y por todas estas cosas. Y ellos tenían, ¿verdad?, como a líderes pensadores, ¿verdad? Por ejemplo, Sócrates, Aristóteles y todos estos que fueron filósofos, y todos tenían una forma de ver las cosas, y ellos decían, no, pues yo me inclino más al pensamiento de yo me inclino más al pensamiento de este otro, ¿verdad? Y así era como se manejaba, ¿verdad?, la cultura de los griegos, ¿ok? Ahora, Corinto era una ciudad donde había, hermanos, una ciudad muy próspera, ¿verdad? Pero también tenían esa influencia. Atenas, ¿verdad?, era un lugar donde Pablo fue y predicó, y todos querían saber algo nuevo, ¿verdad? A ver qué nos trae él, ¿verdad? Algunos se inclinaban a la filosofía, lo que otros
cada uno hablaba y siempre querían conocer algo diferente, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo va ahí en Atenas, lo ponen ahí delante y dicen, a ver, háblanos, a ver qué nueva doctrina tú traes, le dicen a Pablo, ¿no? Entonces, cuando vemos aquí, hermanos, estamos viendo el pensamiento de los corintios. Los corintios piensan, o sea, ellos traen ese pensamiento del mundo, lo traen a la iglesia. Y ellos piensan que así se debe manejar, ¿verdad, hermanos? En la iglesia, que ellos tienen que tener un referente humano. Aquí Pablo está corrigiendo ese error o esa influencia que traían los hermanos nuevos que se habían convertido, ¿verdad?, del mundo a Cristo. Ahora, ya no deberían de traer ese pensamiento que ellos traían, esa forma de vivir la vida allá en el mundo, traerla a la iglesia. Entonces, cuando vemos aquí, hermanos, cuando vemos acá, estamos viendo, hermanos, que Pablo comienza a hablar de esta división, de que hay, ¿verdad? Que cada uno, como vemos ahí, dice el versículo, miren lo que dice ahí en el versículo, versículo 12. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, dice, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. O sea que había 4 grupos en la iglesia. Unos decían, yo me inclino más por la enseñanza de él, su estilo, no sé cómo que lo vean, ¿verdad? Dice, dice, no, yo más por Pablo, no, yo de Apolos, ¿verdad? Yo por Cefas o Pedro. Ahora, y dice, yo de Cristo. Bueno, los que seguían a Cristo estaban correctos, pero los otros estaban por otro lado, ¿verdad? Teniendo como referencia a un hombre. O sea, no es malo, ¿verdad? O sea, no es malo cuando uno, o sea, le gusta el estilo de enseñar o de predicar de alguna persona, pero no podemos ponerlo encima de Cristo. Amén. Cristo es el único referente que debemos tener nosotros para seguir creciendo, si no estaríamos limitados. Amén. Amén. Cristo, entonces aquí, por eso Pablo, cuando vemos nosotros, hermanos, en Pablo, ¿verdad? Cuando vemos Pablo, él está corrigiendo ese problema que tiene la iglesia de Corinto. Y cuando vemos aquí, hermanos, está diciendo el apóstol Pablo a los corintios, ¿verdad?, que había una división, ¿verdad?, 4 grupos. Dice, entonces vemos acá que Pablo comienza a corregirles. Pablo corrige este problema. Ahora nosotros tenemos que entender que hay muchas cosas que nosotros traemos a veces del mundo, que no es bueno, ¿verdad? No, Dios no quiere que lo traigamos a la iglesia, sino que podamos tomar lo que Dios nos enseña y adaptarlo nosotros a esa verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? A veces cuando se quiere traer cosas o ideas o filosofías, ¿verdad?, del mundo, se mezcla y se hace un desastre, ¿verdad? Entonces tenemos que ir sacando esas cosas nosotros y agarrar, ¿verdad?, solamente lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad?, guiados por la palabra de Dios. Entonces, es muy triste, ¿verdad?, ver eso, que hay personas que quieren traer las ideas de allá del mundo, traerlas a la iglesia y después no funciona porque no se puede mezclar una cosa con otra. Entonces, entonces es importante tomar nota de eso. Dice Pablo, hace una pregunta, ahí en el versículo 13, dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Verdad? Dice, ¿acaso esa es la doctrina o esa es la enseñanza que han escuchado? ¿Cristo está dividido? Entonces le corrige a ellos, no es como tú vivías tu vida antes, que seguías a un pensador o un filósofo, no, hoy en día en la vida cristiana Cristo no está dividido. Y ahí les muestra, ¿verdad, hermanos? Les enseña la importancia de que Cristo, ¿verdad?, es la cabeza. Amén. Cristo es la cabeza. No podemos exaltar más a un hombre o ser seguidores de hombres y dejar a un lado o ponerlo, ¿verdad? A veces eso es la triste realidad a veces en algunas iglesias y a veces falsas iglesias, ¿verdad, hermanos?, en este mundo, que se exalta más al hombre que al poder de Cristo, ¿verdad? Dice, tremendo varón porque hizo esto otro, ¿verdad? Y no, es tremendo Dios que tenemos, ¿verdad?
¿verdad? Amén. Un gran Dios que tenemos, por lo que Él hace las cosas. Amén. Y entonces se va perdiendo, hermanos, esa gloria que nosotros debemos darle solamente al Señor. El hombre hace porque Dios le permite hacer. Amén. Amén. Y Dios lo hace usando a veces a hombres como instrumentos. Pero el hombre no se debe exaltar, el hombre debe estar ahí en su posición, es Dios quien se debe exaltar. Es Él quien debe ser exaltado en todo momento. Entonces, la palabra de nuestro Dios, por eso la Biblia nos menciona y Pablo le dice, está dividido, dice Cristo. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? Le dice ahí, dice, Pablo, ¿acaso fue Pablo el que fue crucificado? Dice, ¿por vosotros? No, ¿sí? Pablo no fue crucificado, fue Cristo el que fue crucificado. Entonces le dice ahí, dice, ¿o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? ¿Alguno se bautizó en el nombre de Pablo también? No, ¿verdad que no? Solo los mormones hacen eso. ¿Verdad? Ellos bautizan en el nombre de la iglesia, de los santos de los últimos días. Qué triste, ¿no? Poner algo más aparte de lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Poner a alguien más, o una institución, o una iglesia, o una religión, ponerlo y añadir algo que ya Dios dijo. Debe ser en el Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se acabó. Amén. Nada más, no añadir más, porque eso es lo que Dios nos menciona. Amén. Entonces, aquí dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que está hablando el apóstol Pablo, le está diciendo, ¿verdad? A la iglesia de Corinto, tienen que corregir ese problema. Dice Pablo, no bautizaron en el nombre de Pablo, se bautizaron en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, dice tampoco Pablo fue crucificado, dice Cristo fue crucificado. Entonces, qué importante, hermano, ¿verdad? Que Pablo comienza a corregir ese error, ese problema que está habiendo ahí. Cristo, hermanos, Cristo es la cabeza y nosotros tenemos que entender eso. La palabra de Dios nos menciona que hay un orden en el cuerpo, en la iglesia. Cristo es la cabeza, nosotros todos somos los miembros. Amén. Solo que Dios nos hizo un llamado y nos dio, ¿verdad, hermanos? A todos una posición en Cristo, y todos somos en Cristo, somos iguales. Pero Dios nos dio un llamado a cada uno, amén, en diferentes áreas de la iglesia. Amén. ¿Okay? Entonces, cuando vemos aquí la palabra del Señor, nos menciona que hay un orden. Ahora dice, vean conmigo por favor, vamos a ver allá lo que dice la Biblia, allá en Efesios capítulo 5. Efesios, sin perder Corintios, vamos a estar volviendo. Dice Efesios capítulo 5. Dice Efesios 5, versículo 23. Dice ahí, hermanos, Efesios capítulo 5, versículo 23, que todos lo puedan tener. Chicos, ¿usted tiene Biblia? ¿Tiene Biblia? ¿No? Ok, miren, tomen esta. Así puedan ir buscando también. Eso, muy bien. Este tiene buena vista, así que van a poder ver esta. Muy bien. Ok, dice ahí en Efesios, hermanos, Efesios capítulo, dijimos capítulo 5, ¿verdad? Ok, Efesios 5, dice la palabra del Señor, versículo 23. Ok, mira lo que dice, hermanos, dice ahí este versículo, qué interesante, dice, porque el marido, dice, es cabeza de la mujer, así como Cristo, dice, es cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza, hermano, es el que controla el cuerpo, o el que debe estar arriba, ¿verdad?, de todo el cuerpo. Dice, la cual es su cuerpo, dice, y Él es su Salvador, ¿verdad? Por esa causa no se debe exaltar más a los miembros del cuerpo, sino a la cabeza,
quien dirige al cuerpo, amén, que es Cristo. Por eso, así como Cristo es la cabeza, dice, de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es, dice, su Salvador. Entonces vemos, hermanos, muy interesante lo que la palabra de nuestro Dios nos menciona ahí. Dice, Cristo es la cabeza. Ahora, a Colosenses capítulo 1, mire lo que dice Colosenses, un poquito adelante. Colosenses capítulo 1, dice en el versículo Colosenses 1:18. Mire lo que dice, 1:18. Colosenses 1:18. Dice, y Él es, hablando de Cristo, ¿verdad? Antes, en el versículo 15, está hablando de Cristo, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y luego dice en el versículo 18, y Él es, dice, y Él es la cabeza del cuerpo. Dice que es la iglesia. Él es el principal, hermanos, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. En todo tenga la preeminencia. Por esa causa, hermanos, es muy importante lo que Pablo está enseñando a la iglesia de Corinto. No se exalta, ¿verdad?, al hombre, se exalta a Dios. Él debe llevar toda la preeminencia. Él es, ¿verdad?, la cabeza, el que controla, al que debemos someternos todos nosotros, ¿verdad?, a Cristo Jesús. Entonces, volviendo ahí lo que estamos viendo en Corintios, 1 Corintios, sigue diciendo aquí, ¿verdad?, el apóstol Pablo le dice, ¿está dividido Cristo? No, hay un orden, ¿verdad, hermano? Hay un orden en la vida cristiana. Y Cristo es la cabeza. De ahí para abajo todos somos los miembros, y cada uno tiene un llamado a algún ministerio, a alguna labor en la iglesia como miembros, ¿verdad? Cada uno debe someterse al Señor. Dice, debemos pensar conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que agrada a Dios, conforme al orden de Dios, al orden que Dios ha dado. Entonces los corintios tenían que corregir y acomodarse al orden que Dios había ya diseñado. Ahora, ahí en 1 Corintios capítulo 3, mira lo que dice un poquito adelante, que está hablando de lo mismo. Aquí también dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios, el mismo libro donde estamos, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 5, síganme ahí. Capítulo 3, versículo 5, si alguien quiere leerlo, 5, 6, 5 al 8. Si alguien lo tiene, lea. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Amén, amén, amén. Hasta ahí, hermano. Conforme a su labor. Nota, aquí claramente está hablando Pablo de cómo es el orden de la iglesia. Amén. Ahí ya les está explicando a los corintios, dice, pues, ¿qué es Pablo? Dice, ¿y qué es Apolos? O sea, no nos podemos, ¿verdad? No pueden compararlos a Cristo, ¿verdad? Porque ahí decían, yo soy de Cristo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolos. No, ¿verdad? Porque los corintios estaban poniéndolo como en una altura, ¿verdad? A estos personajes, una altura que no le corresponde a nadie, sino solo a Cristo. Amén. Y nadie se puede poner a la altura de Cristo. ¿Me entiende? Entonces, aquí la palabra de Dios está diciendo, por eso dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos?
Dice servidores, nota lo que dice, siervos, amén. Siervos somos, amén. Ahora hasta Cristo mismo dijo, dice, cuando ya habéis dicho todo lo que se os ha mandado, decir siervos inútiles somos. ¿Verdad? Porque lo que debíamos hacer, hicimos. Amén. Entonces, qué interesante, pero Pablo está diciendo aquí, ¿verdad? Y diciéndole a la iglesia de Corinto que es Pablo, que es Apolo, servidores, por medio de los cuales habéis creído. Dice, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Dice, yo planté, Pablo llevó la semilla, ¿verdad? Pablo predicó el evangelio, él tenía, ¿verdad?, esa labor, que es una labor que todos deberíamos hacer, amén, dar el evangelio, dar a conocer a Cristo, amén. Entonces, Pablo hizo esa labor de llevar la semilla, ¿verdad, hermano?, de llevar el evangelio. Apolos llegó a una iglesia establecida. Amén. Apolo llegó y él comenzó a ayudar a la iglesia, a predicar a la iglesia, a ser de bendición a la iglesia, a exhortar a la iglesia. Apolos siguió regando esa planta que había germinado, que había nacido, pero ¿quién había llevado la semilla? Pablo. Amén. Pero ahora dice la palabra de Dios aquí, Apolo regó, pero ¿quién es el que da el crecimiento? Es Dios. El crecimiento lo da Dios. Nosotros, hermanos, somos todos como siervos, pastores, evangelistas, misioneros, como le queramos llamar. Somos consiervos, ¿verdad? Siervos de Cristo. Amén. Y todos, ¿verdad?, tenemos una labor, ¿verdad, hermano? Nosotros podemos plantar, pero nosotros también podemos regar, ¿verdad?, enseñando la palabra de Dios. Pero en realidad quien debe llevar toda la gloria y la honra es el Señor. Amén. Porque es Él quien da el crecimiento, es su Santo Espíritu, hermano, el que convence. Nosotros podemos hablar y hablar palabras huecas, vanas, pero Dios, cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y la damos, y el Espíritu Santo confirma esa palabra, es la que hace convencer los corazones. Amén. Para que se arrepientan, para que tomen esa verdad, para que crezcan, la tomen y se vayan fortaleciendo en el Señor, su fe se vaya fortaleciendo en el Señor, amén. Entonces, la palabra de Dios lo menciona aquí, dice, porque Pablo dice que es Apolos, servidores, dice, por medio de los cuales, dice, habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dios nos concede, ¿verdad?, un llamado o un don para hacerlo. Algunos tienen, ¿verdad?, mucha facilidad de exhortar, ¿verdad?, a los demás, de animar, ¿verdad? Tienen esa facilidad para hablar a otros, y esa persona, ese hermano, ¿verdad?, es animado, es fortalecido, y hermano, y otros que tienen de servicio, y eso lo ven los demás, dicen, ¿qué servicial el hermano? ¿Qué servicial la hermana? ¿Verdad? Entonces, pero Dios da a cada uno todo para provecho de la iglesia, todo para provecho de la iglesia. Y aquí, como dicen, no podemos decir yo soy de tal persona, yo soy de esto, ¿verdad? Tristemente a veces en el movimiento fundamental a veces se da eso, pero que yo soy de este, o sea, yo lo que digo, hermanos, que todos tenemos que tener un mismo pensamiento, amén, y todo el pensamiento que tengamos debe ser Cristo y su palabra, amén, su palabra. Si, por ejemplo, es triste, pero a veces en México a veces hay grupos, hay divisiones de las mismas iglesias bautistas, porque dicen, bueno, yo me acoplo más a este pensamiento de este pastor, porque él hace la obra así, hace la obra así y tal. No, pero yo mejor a porque este hace así y así. O sea, cada uno debe tener un criterio de lo que es realmente lo correcto, ¿verdad, hermano? Y eso no es bueno, ¿ok? Si alguno hace la obra así y otro hace la obra así, o sea, si, hermano, es algo bíblico, yo debo darle la gloria al Señor, ¿verdad? Y debo seguir y apoyar, ¿verdad, hermanos? No decir yo, no para acá, yo, no para acá, sino que debemos, hermano, realmente nosotros tener discernimiento en lo que es correcto, ¿verdad? Entonces, aquí la palabra de Dios menciona, le está diciendo, dice, pues, que es Pablo, que es Apolo, servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y es interesante, hermano, dice ahí, porque dice,
luego sigue diciendo, así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Entiende? Amén. Amén. Es una labor de lo que encierra, hermanos, la salvación, de lo que encierra la salvación y de lo que encierra el crecimiento, ¿verdad, hermano?, de ese cristiano en las cosas de Dios, para que cumpla la voluntad de Dios, para que pueda llevar a cabo la voluntad de Dios. Entonces, cada uno somos instrumentos que Dios usa para poder, hermanos, ayudar a que el pueblo de Dios sea, como dice la palabra de Dios, sea capaz, ¿verdad?, de llevar a cabo la obra de Dios. Todo lo que enseñan siempre deben tener ese propósito en su corazón, en su mente, ser de bendición a la congregación, ¿verdad?, de edificación, algo que le va a ayudar a dar otro paso más. Cuando nosotros predicamos, enseñamos, hermanos, siempre tenemos una verdad. Yo quiero que esa verdad, porque es una verdad bíblica, la iglesia lo escuche, la iglesia lo tome. ¿Por qué? Porque es algo que les va a ayudar en su crecimiento, en su conocimiento del Señor. Entonces, cada uno de los que enseñamos tenemos que tener siempre presente eso, que Dios es el principal, amén, y Él es el que debemos exaltar. Nosotros debemos hacer lo mejor porque es una obra espiritual. La iglesia es, hermano, la iglesia es el cuerpo de Cristo, comprado por la sangre de Cristo, y Dios nos llamó a nosotros, hermanos, para edificar a su pueblo. Gloria a Dios por eso, amén. Pero, como dice la palabra de Dios acá, dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, ¿verdad? Entre todos los que enseñamos, toda la gloria sea para el Señor. No debemos decir, pero yo quiero enseñar así, pero yo quiero hacerle así. O sea, cada uno, ¿verdad, hermanos? Debe tener podemos decir, su estilo, su guía, que Dios le guía, ¿verdad?, a cómo enseñar la palabra de Dios, ¿verdad, hermano? Como yo menciono, lo importante es que nosotros tengamos una verdad bíblica, que todo sea guiado por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, y va a ser de bendición, ¿verdad?, al que lo recibe. Amén. Entonces, dice aquí, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Amén. Cada uno va a recibir. Somos, hermano, somos colaboradores de Dios, amén. Somos siervos de Dios. Nosotros vamos y predicamos el evangelio, le hablamos a alguna persona, invitamos a alguien a la iglesia, estamos haciendo una labor, ¿verdad, hermano? Estamos haciendo una labor en la iglesia, ¿ok? El que viene y le da el evangelio y esa persona es salva, gloria a Dios, también está haciendo una labor, es parte de la obra de Dios. Y el que va y le habla del bautismo, también esa persona se bautisma, gloria a Dios, se bautiza, gloria a Dios, hermano. Está una labor, esa persona está en un crecimiento espiritual. Esa persona crece, se le da un discipulado, quien sea que le dé el discipulado, Dios le está usando para que esa semilla, esa plantita siga creciendo. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, Dios quiere que su pueblo siga creciendo. Y los que Dios usa, ¿verdad?, deben darle toda la gloria a Él. Entonces, la palabra de Dios, hermano, lo menciona, y por eso Pablo le está diciendo y hermano, ayudando a la iglesia de Corinto a que puedan tener, hermanos, ¿verdad?, un orden en su forma de pensar. Entonces, debemos pensar conforme a la palabra de Dios, ¿verdad, hermano? Conforme a lo que a nuestro Dios le agrada. Somos colaboradores de Dios y Él es el que da el crecimiento. La esencia es el Señor. La savia es el Señor, amén. Es el que le da, ¿verdad?, ese toque para que pueda crecer, eso que necesita para poder crecer. El problema, hermanos, de las divisiones. Ahora, ¿cuál es el problema de las divisiones? Ahora, hay dos cosas. Aquí los Corintios, como yo mencionaba, hay dos cosas. Una, ¿verdad? Podemos ver lo que nos dice la misma palabra de Dios ahí en el versículo 3 del capítulo 3 de 1 Corintios.
Vamos a ver ahí 1 Corintios capítulo 3. ¿Cuál es el problema de las divisiones? O sea, Dios no quiere que haya división, amén. Dios no, por eso Pablo fue y corrigió este problema ahí en la iglesia de Corinto, porque por medio del pensamiento de ellos, hermanos, de la forma de vida de ellos anterior, ahora la iglesia tenía 4 grupos, ¿verdad? 4 grupos. Entonces, no es la voluntad del Señor. Entonces, ahí el problema de las divisiones, 1 Corintios capítulo 3, versículo 3. Ahora, cuando le dice Pablo a ellos, le dice que aún dice, sois carnales. O sea, ¿cuál es el problema de las divisiones? Primero es ser guiado por la carne y no por el espíritu, ¿verdad? El espíritu quiere unidad, amén. El espíritu siempre busca unidad en el cuerpo de Cristo, porque el Espíritu Santo es Dios. Y cuando nosotros, por eso la palabra nos habla de la unidad que hay en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando andamos en el Espíritu, nunca vamos a buscar una división, sino vamos a buscar una unidad. Amén. Unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu es lo que nos une a nosotros. Amén. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, este versículo 3 dice Pablo, porque aún sois carnales. O sea, ellos andaban en la carne, no andaban siguiendo el Espíritu. Dice, pues habiendo entre vosotros, dice, celos. Los celos son obras de la carne, ¿ok? Eran obras de la carne. Entonces ellos se celaban unos a otros, ¿verdad? Por cada uno tenía un seguidor, ¿verdad? Entonces había celos entre ellos. Entonces eso es obra de la carne, y eso causaba divisiones allí en la iglesia de Corinto. Dice, habiendo entre vosotros celos. Luego dice, contiendas. Dice, disensiones. Había problemas, había pleitos. Tú te imaginas una iglesia donde hay pleitos, tristemente, pero a veces hay lugares donde lo hay, hermano. Aunque tú te sorprendas, ¿verdad? Hay hermanos que se celan, a veces hasta se van a los golpes. A los golpes, ¿te imaginas? Cómo se ve, ¿verdad? Un lugar donde es una iglesia y hay hermanos que se celan uno a otro y por ahí hasta se llegan a venir a los golpes, ¿te imaginas? Aquí dice la palabra de Dios que había, dice, contienda en esta iglesia. Dice la palabra de Dios que era triste. Pablo le dice, pues aún sois carnales. O sea, no están siguiendo el Espíritu, sino están siguiendo sus deseos. Y los deseos de la carne, ¿verdad? Trae todo esto, lo que son los celos. Dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Dice, no sois carnales. Dice, no sois carnales, porque todo eso, hermanos, son obras de la carne. Tener celo, envidia hacia otra persona, eso es obra de la carne, y eso es lo que lleva a haber divisiones, ¿verdad? No llevarse uno con otro, decir, pero ese hermano no me cae bien, ¿verdad? Lo saludo, pero como que no, ¿verdad? Eso no es obra del Espíritu Santo, eso es obra de la carne, ¿verdad? Entonces, cuando vemos aquí, hermanos, ¿verdad? Celos, contienda, dice disensiones. Dice, no sois carnales. Primero, por la obra de la carne, ¿ok? Y segundo, las divisiones vienen cuando queremos traer el pensamiento del mundo a la iglesia y choca contra la palabra de Dios. ¿Me entiende? Porque, hermanos, a veces hay muy buenos hermanos, ¿verdad? Que tienen buenas intenciones, pero no son bíblicas, ¿verdad? Algunos vienen, no, que pastor, ¿por qué no le hacemos así? Mira, y va a funcionar mejor, ¿verdad? Yo era antes así, allá, yo trabajaba así de esto y de esto otro, y mira, va a funcionar, va a jalar, ¿verdad? Pero son pensamientos del mundo, o sea, son cosas que se aplican al mundo. Pero si las traes y las quieres mezclar con la Biblia, con la palabra de Dios, no va a salir bien las cosas. ¿Me entiendes? Por ejemplo, aquellos que dicen, bueno, pastor, vamos a echarle más saborcito, ¿no? Más movimiento aquí, porque vas a ver que la gente va a venir, que los jóvenes se van a acercar, vamos a darle más ritmo a la música.
¿por qué no ponemos la batería? Mira que suena, pum, 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 ahí va a ver que metiendo cosas del mundo a la iglesia, ¿me entiende? Entonces, cuando se mezclan esas dos cosas, ahora, ¿qué tengo yo que hacer para mantener a esa gente que traje del mundo con ellos? Voy a tener que mantenerlo con eso. Si yo le quito eso, chum, se van a ir, ¿me entiende? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener que ir añadiendo otras cosas más. Entonces, ¿qué va a pasar con la sana doctrina? Se va a ir yendo y yendo y yendo y yendo para cuando nos damos cuenta, estamos hasta... ¿Me entiende? Y eso es lo que ha pasado con la desviación a veces, hermano, doctrinal de las iglesias. Comienzan a meter. Ahora, miren lo que dice ahí, hermano, porque ahí nos dice la palabra de Dios. Miren, dice versículo 3. Luego dice, cuando dice, no sois carnales, luego dice... Y andáis, dice, como hombres. Y andáis como hombres. O sea, se refiere al hombre natural. Al hombre que no conoce a Dios. ¿Verdad? Al hombre del mundo. Dice, porque diciendo, el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Y el otro, yo soy de Apolos. Dice, ¿no sois carnales? Entonces, cuando vemos ahí, hermano, ellos estaban trayendo, como yo le menciono, el pensamiento, hermanos, el pensamiento que ellos tenían antes. O sea, querían traer, hermano, lo que se hacía allá en el mundo. Voy a bajar el volumen. Lo que se hacía allá en el mundo, ellos querían traerlo a la iglesia. Entonces, eso no va a funcionar. Hermano, estaban trayendo su filosofía de allá del mundo, trayéndolo a la iglesia y habían hecho un desastre. Era un desastre ahí. Hermano, la iglesia no tenía un orden. Pablo los trae y les dice, tiene que haber un orden aquí. Vamos a comenzar primero para exaltar al que debemos exaltar en primer lugar, a Cristo. Entonces, hermanos, y eso es lo que pasa, hermanos, ¿verdad? Cuando queremos mezclar las cosas del mundo con las cosas de Dios. No se puede mezclar una con otra, ¿verdad? No podemos andar como hombres, como el mundo, sino debemos lo espiritual a lo espiritual, ¿verdad? No podemos mezclar las dos cosas. Entonces Pablo le dice, no puedes mezclar las costumbres de los hombres con las cosas de Dios. Esto va a ir siempre en contra, hermano, del propósito divino y espiritual. Ahí escuchamos lo que enseñó una ocasión Luis ahí de fríos o calientes, ¿verdad? Nada del medio. Querer ser acá y querer ser de acá. Estar aquí en el límite y querer jalar de acá y querer jalar de acá. Eso no se puede, ¿verdad? Entonces, qué importante es, hermano, decir, bueno, yo voy a seguir a Cristo, me voy a sujetar a Cristo, me voy a sujetar a su palabra y, hermanos, lo de allá se queda allá. Amén. Las cosas del mundo se quedan allá. Entonces, es lo que Pablo estaba corrigiendo a la iglesia de Corinto. Y eso es lo que debe, hermanos, de hacer toda iglesia que quiere darle la gloria a Dios. Toda iglesia que quiere darle la gloria a Dios debe hacer eso, hermano. Amén. Ahora, vamos a terminar con esto. Los de Chloe, amén, hermano, los de Chloe. ¿Podemos prender un poquito el aire? Para que está aquí, ¿verdad? Caliente, acá es el bochorno. Y hermano, yo quiero que ustedes vean los hermanos de Chloe. Era una familia, ¿no? Bueno, uno va a decir, pero qué chismosos los de Chloe, ¿verdad? Hermano, déjame decirle, hay una diferencia grande entre andar contando a todo mundo lo que está pasando. Eso no debe pasar, amén. Si hay un problema en la iglesia, no debo andar contando a gente que no debe saber, ¿verdad? O a un inconverso no sabe lo que pasa allá en la iglesia, ¿no? Porque mira que andan aquí con los pleitos y quién sabe qué, y se andan peleando uno con otro, quién sabe qué, y todo eso, ¿verdad? Eso es chisme, ¿verdad? Pero los de Chloe ellos vieron el problema, ¿ok? Vieron el problema. ¿Y qué hicieron? Fueron con la persona correcta, amén. ¿A quién podía ayudar a la iglesia? Fueron con Pablo, amén. Entonces, cuando vemos aquí, hermanos, los hermanos, o sea, esta familia de Chloe, como dice la palabra de Dios aquí, ellos hicieron correcto. Ahí en 1 Corintios 1:11, mira lo que dice, 1 Corintios 1:11, dice, porque he sido informado,
dice acerca de vosotros, hermanos míos, dice por los de Chloe, ¿ok? Los quemó Pablo. Pero no, pues está bien, ellos no estaban haciendo mal, ¿verdad? Y debe ser así. El que viene a decir una verdad debe estar listo, ¿verdad? Si se conoce quién lo dijo, porque es una verdad. Amén. En cambio, cuando alguien viene y dice, mira lo que está diciendo, pero no le digas a nadie, ay, me pongo a dudar, ¿verdad? Si es verdad lo que está diciendo. Pero no vayas a ver, no vayas a saber lo que estoy diciendo. No, porque yo lo puedo tomar como testigo y ver, mira hermano, esto es lo que pasó y aquí está el testigo o los testigos que me están diciendo lo que tú hiciste, lo que estás haciendo. Y debemos estar dispuestos nosotros, ¿verdad? A no importar que se sepa que no, que, ¿verdad? Y los de Chloe dijeron, tal vez Pablo les dijo, bueno, los voy a mencionar a ustedes. Es verdad lo que están diciendo, los voy a mencionar a ustedes. Está bien, Pablo, adelante. Ahora, dice la palabra de Dios aquí, hermanos, ¿verdad? Dice la Biblia, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, dice, por los de Chloe, que hay entre vosotros, dice, contiendas, y ahí comienza a decirles, ¿verdad? A decir lo que se le informó a él, ¿ok? Y yo creo los de Chloe veían, hermano, un problema. Ellos podían ver tal vez más y ver el problema que surgió allí en la iglesia. Entonces vienen y le informan a Pablo, mira Pablo, esto es lo que está pasando en la iglesia de Corinto. Tú eres el que puedes ayudar a que se compongan las cosas, a que se pongan en orden las cosas. Porque mira, está pasando esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Y van y ellos están preocupados por la situación que está pasando en la iglesia de Corinto. Y déjame decirte que ellos hicieron bien porque la iglesia de Corinto, ¿verdad? Hubo arrepentimiento después, ¿verdad? Y comenzaron tal vez ellos por ignorancia, ¿verdad? Estaban haciendo muchas cosas por ignorancia. Entonces Pablo cuando llega pone en orden todas las cosas y les da, ¿verdad, hermanos? Les da la enseñanza que ellos deberían de tener en cuanto al orden de la iglesia. Entonces qué importante es, amén, aquellos que pueden ver si algo está pasando, pueden informarlo con los que pueden ayudar, ¿verdad? Y no andarlo diciendo a todo mundo, no, con quién puede ayudar, amén. Ok, así que bueno, vamos hermanos, vamos a orar, vamos a dejar hasta acá la escuela dominical. Padre mío, bendice por favor tu palabra, oh Dios santo, gracias porque eres bueno, eres fiel, Señor. Padre, bendice por favor Dios todo lo que sigue, Señor, y gracias porque tú eres fiel y eres bueno. Bendito seas en el nombre de Jesús, amén. Muy bien hermanos, ahí dejamos, tenemos unos minutos y ya después continuamos con el programa. ¿Sí? Ah,